Muchas bendiciones para el pueblo de Dios, en especial para la vida de nuestra congregación, Cristo mi Rey, Iglesia Cristiana. Aquí estamos para compartir con ustedes todo el proceso de la visión de nuestra iglesia local, a través del cual cada persona que llega a nuestra congregación debe transitar. Yo pienso que el crecimiento de una iglesia no debe dejarse al azar o a la pura improvisación, tiene que haber todo un proceso. Yo creo que una iglesia que no tiene una visión establecida, no tiene un proceso a través del cual la gente pueda transitar, entender su propósito en el reino de los cielos, es una iglesia que está destinada a fracasar. Nuestro Dios es un Dios de orden y pienso que el orden siempre traerá como consecuencia la bendición de nuestro Padre Celestial. Así que nos proponemos en esta hora eh, explicar de manera breve, muy breve, para que tengan un conocimiento básico de todo este proceso y valga la redundancia que debemos hacer transitar a las personas que llegan a la vida de nuestra congregación. El primer paso que debemos tener en cuenta le hemos llamado recepción. ¿Qué cosa es la recepción? Las personas llegan a nuestras congregaciones de diferentes maneras. Algunas a través de que alguien haya compartido el Evangelio con ellos. Puede ser que hayan visto nuestras publicaciones en las diferentes redes sociales. Hay muchas maneras, a través de la obra evangelística, a través de que un amigo le invitó o estuvieron de visita en nuestra ciudad y de alguna manera entraron al Google y buscaron una iglesia cercana y dieron con nuestra iglesia. Así llegan por primera vez las personas a nuestra congregación. Ahora, ¿cuál es el valor que le hemos dado a este primer paso? Yo pienso que este primer paso de recepción es decisivo en la vida de una persona, porque la primera vez que tú asistes a una congregación, esa primera impresión va a marcar, siempre de alguna manera va a marcar tu vida o para bien o para mal, dependiendo de el énfasis, el valor que nosotros le demos a esta recepción, a este primer impacto de las personas que llegan a nuestra congregación. Aquí juegan un papel fundamental y principal el ministerio de Ujieres, los hermanos que atienden a las personas que llegan y por supuesto que ellos tendrían su entrenamiento personalizado, así que ese primer impacto marcará y decidirá el futuro de esa persona que ha llegado a conectarse con nuestra iglesia local. El segundo paso le hemos llamado participación. Las personas que llegan a la iglesia de alguna manera tienen que llegar a formar parte de nuestro grupo correspondiendo a sus intereses por edad. eh, Relativamente la gente siempre buscará buscar una conexión en aquellos puntos que le son en común con las demás personas. Muchas de las iglesias de hoy cometemos, vamos a decir, cometemos el error de que las personas que llegan nuevas muchas veces son ignoradas inconscientemente. No estoy diciendo que sea de manera intencional, pero llegan y al terminar cada servicio, nosotros vamos y nos reunimos con nuestra tribu, vamos a decirle tribu, nuestros amigos, conocidos, hermanos de toda la vida, y apenas nos damos cuenta que hay una persona que está en la congregación, pero que no conoce a nadie. Ese acercamiento a esa persona, en caso de que sea una mujer, pues las damas de la iglesia, las mujeres de la iglesia deben acercarse, presentarse, ofrecerles recursos, posibilidades de conexión y ofrecer por sobre todas las cosas el servicio. Estamos aquí para ayudarte en lo que nos necesiten. Pueden intercambiar su WhatsApp, su número de teléfonos y siempre con esa disposición. Esa persona se sentirá en algún momento parte de la congregación. Es el objetivo y es lo que estamos enfatizando en este punto número 2, participación, que las personas lleguen a sentirse parte de la familia de Cristo mi Rey. En tercer lugar, lo que tratamos de enfatizar son las doctrinas básicas. Después que la persona participa, está incorporada en la vida de nuestra iglesia, si es una persona que está recién conociendo a Jesús, no podemos pasar por alto que no es suficiente solamente que se sienten cada domingo y escuchar un mensaje.
existen las doctrinas básicas del cristianismo que, como bien lo dice la expresión, son básicas, son necesarias para entender quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesucristo, qué es el pecado, qué es el hombre, qué es el pecado original, qué es la salvación, qué es la redención. Estas doctrinas básicas son esenciales porque muchas veces las personas llegan a las iglesias con conceptos errados. Hay personas que llegan, forman parte de una congregación, pasan los meses y ni siquiera tienen idea de lo que significa la salvación. Sencillamente se sienten motivados a sentarse en nuestras bancas porque dicen, bueno, esto es una comunidad de gente buena y siento paz aquí cuando llego aquí, pero ni siquiera saben lo que significa la salvación y la necesidad que tiene cada ser humano de esa salvación. Son necesarias esas doctrinas básicas, el conocimiento de esas doctrinas básicas, guiados por el Espíritu Santo, de alguna manera le ayudará a entender el propósito real del Evangelio, el propósito de Dios, qué cosa es la iglesia, por qué debemos congregarnos, por qué es tan importante congregarnos viviendo en una sociedad donde muchas personas dicen lo importante es creer en Dios o creer en algo, pero no es necesario congregarnos, pues todas esas cosas que son tan elementales y básicas son necesarias para el conocimiento de esa persona que está recién incorporada, que está participando ya de la vida de la iglesia. Más adelante viene otro tipo de doctrina, hemos llamado al punto número 4, doctrinas ya avanzadas, ya un sistema de doctrina más profundo a lo que el apóstol Pablo en algún momento le está llamando alimento sólido, también en la carta de los Hebreos, porque hemos visto en casos como en la carta de los Hebreos, donde dice, algunos de ustedes ya debiendo ser maestros todavía necesitan de, vamos a decir, de las doctrinas básicas, de las cosas que son rudimentos de la doctrina. Y hay mucha gente dentro de las congregaciones que a pesar de muchos años, se han quedado en lo básico y se mantienen en lo básico. No hay un crecimiento en esas doctrinas más avanzadas que ya tienen que ver con la renovación de la mente, cómo revestirnos del nuevo hombre, cómo ser fortalecidos en el hombre interior, cómo traer las virtudes de Cristo que moran en nosotros, cómo traerla a la vida diaria, cómo mostrar a este mundo ese hombre perfecto que mora en nuestro espíritu. Son doctrinas que más que, vamos a decir, que son doctrinas ya un poco más avanzadas, son muy poco enseñadas en las congregaciones de hoy. La gente se ha quedado en lo básico y es necesario que la gente madure, que pase a ese alimento sólido y no solamente que tenga un conocimiento intelectual o racional de esa doctrina, sino que logre hacer parte de su alma, de su vida, estas doctrinas y que las lleve a la práctica. Es lo que diríamos en palabras eh, más prácticas, es lo que se le llama la madurez cristiana, personas que lleguen a alcanzar esa madurez o que por lo menos se encuentren en la fase de progreso a acercarse a la imagen de ese varón perfecto. El punto número 5 es equipamiento ministerial. No podemos olvidarnos de que los dones son dados, principalmente estos dones que le llamamos dones ministeriales, como pastor, maestro, evangelista, profetas, apóstoles. Estos dones ministeriales son dones, pero dice la palabra del Señor que nos han sido dados para la obra del ministerio del cuerpo de Cristo. O sea, todo el que llega a la iglesia tiene que entender que la iglesia funciona de manera corporativa. Aunque hoy el concepto de iglesia corporativa está muy escaso, eh, debemos entender que la iglesia funciona como un cuerpo y que en el cuerpo cada miembro tiene funciones. ¿Y cómo va a funcionar un miembro del cuerpo si ese, ese miembro del cuerpo no sabe a qué Dios le llamó? O quizás tenga el concepto de que la iglesia funciona donde haya un líder, una centralización de poder en un líder o en dos o tres personas y que las demás personas pues sean meros espectadores de ese espectáculo dominical. La gente tiene que capacitarse y la gente va a tener que entender
en este paso número 5, equipamiento ministerial, que Dios les reparte dones a todo su cuerpo. Cada persona tiene una función importante dentro del cuerpo y que todos, uniendo cada uno nuestros dones, nuestras capacidades, pues vamos haciendo complemento uno de los otros. O sea que todos somos importantes, que todos tenemos dones, que Dios nos llamó a participar a todos dentro del cuerpo de Cristo. O sea que este concepto de llegar y ser un espectador pasivo dentro de la congregación es un concepto que es totalmente antibíblico. El aspecto número 6 o el paso número 6 de nuestra visión es asignación ministerial. Fíjate todo el recorrido que ha tenido que dar esta persona durante este tiempo para llegar a una asignación ministerial. Algo también que muchas veces se comete errores de poner personas que son neófitos a desempeñar cargos y responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo y que en lugar de traer edificación, más bien lo que hacen es acarrear dificultades. A veces lo que hacen es añadir más trabajo al pastor o a los pastores locales, precisamente por la falta de conocimiento, falta de madurez, no haber pasado por estos procesos sencillamente porque vemos cierto carisma personal o humano en una persona, creemos que reúne los requisitos ya para desempeñarse en un ministerio. Así que la asignación ministerial debe llegar a la persona que ya ha caminado, que ya ha demostrado, que hemos podido comprobar su madurez, que hemos podido comprobar su dominio de la doctrina cristiana. Es cuando esa persona está listo para poder desempeñarse en un ministerio. Porque hay quien pueda tener una buena preparación teológica, pero quizás sea una persona no madura. O sea que tiene que haber un complemento de todos estos primeros pasos antes de asignar una responsabilidad ministerial a una persona. Y por último, multiplicación. La multiplicación es el resultado natural de la vida de la iglesia. A veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué será que nuestra iglesia no está creciendo? ¿Por qué será que nuestra iglesia pasan los años y somos las mismas personas de siempre? Sencillamente en algún área está faltando algo. Hay que hacer una evaluación, hay que hacer una investigación, un análisis profundo de cuáles son las áreas que tienen déficit en la vida de nuestra iglesia. Y entonces a partir de ahí comenzar a trabajar en esas áreas. La palabra del Señor dice que Dios añadía cada día a la iglesia lo que debían de ser salvos. Pero cuando Dios va a añadir, cuando la iglesia está en condiciones de recepcionar. Es una iglesia sana, es una iglesia ordenada y es una iglesia con una visión definida. Entonces, el resultado va a ser ese, multiplicación. Y la multiplicación no es espontánea cuando hay una persona que ha pasado todo el proceso, es una persona que su vida ha experimentado una transformación. Y esa transformación se va a manifestar no entre las cuatro paredes. Esa transformación se va a manifestar en su área de trabajo, en su trabajo secular, oficinas, escuelas, en su vecindario, entre la familia. Y eso, por supuesto, va a atraer y va a facilitar la labor evangelística. O sea, brevemente hemos tratado de sintetizar los 7 pasos de la visión de nuestra iglesia para que lo tengamos siempre presente. Ahora, cada uno de estos pasos tiene todos sus recursos. Tiene las enseñanzas, algunos van a estar respaldados por videos, otros van a estar respaldados por algunos folletos, manuales, para que en cada paso tengamos todos los recursos necesarios para que la persona lo tengan a mano a la hora de ir transitando por cada uno de estos pasos. Así que espero que haya sido bastante, además de ser importante esto que estamos comunicando, a pesar de ser tan básico, concreto, pero por lo menos que nos dé la idea de estos pasos que debemos pasar para que nuestra iglesia llegue al punto de la multiplicación, al desarrollo natural, al crecimiento natural que viene de parte de Dios. Gracias, que Dios le bendiga.